Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Recién habíamos comenzado el documento 122, el nacimiento y la infancia de Jesús, y habíamos visto en él los 5 primeros epígrafes. Y por lo tanto, pues hoy vamos a continuar en el 6, pues con vocación de terminar hasta el epígrafe 10, último de este documento 122. Como no tiene demasiada carga conceptual, pues es una lectura ligera, como ya vimos en la sesión anterior. Por lo tanto, en la página 1349 del libro regular, sin más preámbulo, comenzamos en este epígrafe 6, la casa en Nazaret. Y dice así: la casa de Jesús no estaba lejos de la elevada colina situada en la parte norte de Nazaret, a cierta distancia de la fuente de la aldea, que estaba en la sección oriental de la ciudad. La familia de Jesús vivía en las afueras de la ciudad, lo cual posteriormente le permitió a Jesús disfrutar de frecuentes caminatas en el campo y subir a la cumbre de esa elevación cercana, de esa colina de la cual vivían cerca, que constituía la colina más alta del sur de Galilea, a excepción del monte Tabor al este y de la colina de Naín, que tenía aproximadamente la misma altura. A Jesús ya iremos viendo en esta parte cuarta que le gustaba mucho dar paseos, le gustaba caminar y sobre todo le gustaba hacerlo solo. Posteriormente, él muy frecuentemente le diría a los apóstoles y discípulos que se retiraba para estar en comunión con su Padre, y entonces les dejaba y se iba pues unos días, él solo, pues, de excursión, de caminata, por la montaña o en fin. Su casa estaba ubicada hacia el sur y el este del promontorio sur de esta colina, y aproximadamente a mitad de distancia entre la base de esta elevación y el camino que conducía de Nazaret a Caná. A Jesús le encantaba subir a la colina. Otra de sus caminatas favoritas era un angosto sendero que rodeaba la base de la colina en dirección noreste, hasta el punto en donde se unía al camino a Séforis. Por lo tanto, bueno, pues tenía cerca relativamente dos caminos, el camino de Nazaret a Caná y el camino de Nazaret a Séforis. La casa de José y María era una estructura de piedra de una habitación, con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Más humilde no podía ser. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios baños pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un tejado que protegía el horno y el molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba el grano en este molino mientras que su madre lo hacía girar. En el transcurso de los años, a medida que crecía la familia, todos ellos se sentaban en el piso alrededor de la mesa agrandada de piedra para disfrutar de sus comidas, sirviéndose de un plato u olla común. Durante el invierno, la cena estaba iluminada por una pequeña lámpara chata de arcilla, colocada sobre la mesa, con aceite de oliva como combustible. Después del nacimiento de María, José construyó un agregado a esta casa. Después del nacimiento de Marta, José construyó un agregado a esta casa, una habitación amplia que se utilizaba como taller de carpintería de día y como dormitorio de noche,
Bueno, ya vemos en este epígrafe 6, la casa de Nazaret, cómo Jesús tenía hermanos. Esto, pues bien, ya lo dicen los evangelios. Quiero recordar que es el evangelio, pues no recuerdo ahora mismo cuál, pero habla de que Jesús tenía hermanos. Luego la interpretación que ha dado la Iglesia a este hecho, después se comenta más adelante en el libro Durantia, es que los hermanos a los que se refiere el Evangelio eran, en fin, todos los hermanos, todos los apóstoles, discípulos y, en fin, todas las personas que le rodeaban. Pero lo cierto es que María pues llegó a tener 9 hijos y Jesús era el primogénito, tal como relata el libro Durantia. Pues bien, vamos a continuar con el epígrafe 7, el viaje a Belén. En el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo, el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos romanos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. En todo el Imperio Romano, este censo se realizó en el año 8 antes de Jesucristo. Pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año más tarde, el año 7 antes de Jesucristo. Bueno, todos pensamos que Jesús nació en el punto cero del calendario que ahora mismo tenemos en Occidente. Esto también se comenta en el libro Durantia y se explica, pero no fue así, lo veremos. Veremos cómo nació en el mes de agosto del año 7 antes de Jesucristo, Jesús. Bueno, pues esto lo explica el libro Durantia más adelante. Pues bien, dice el libro Durantia que Herodes no, como el resto del pueblo judío, no estaba de acuerdo en que los romanos contasen cuántos judíos había en Palestina. Entonces, pues retrasó un año ese censo. En el Imperio Romano se hizo durante el año 8 antes de Jesucristo y en Palestina se hizo durante el año 7. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda la familia. Pero María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita agradable a su parienta Elizabeth. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. María preparó alimentos para los dos, suficientes para 3 o 4 días, aprontándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había reconciliado con la idea de que María lo acompañara, y al alba partieron alegremente de Nazaret. María y José eran pobres, y puesto que tenían un solo animal de carga, María, que estaba encinta, cabalgaba el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José, quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres, puesto que su padre había sido incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprana, el 18 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, en dirección a Belén. El primer día de viaje los llevó al pie del monte Gilboa,
donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente de qué clase de hijo les nacería. José lo veía como un maestro espiritual y María como un Mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Bien, María pues le costaría cambiar este punto de vista, que era el punto de vista familiar. Ya lo comenta el libro Durantia previamente al hablar de la familia de María. Pues que provenía directamente de una línea sucesoria en la cual, pues bien, había un movimiento político de liberación de Palestina ya en aquel momento con respecto a los romanos. Entonces, bueno, María estaba muy imbuida de la idea de que el Mesías tendría que ser un militar libertador, un revolucionario. Bien temprano a la mañana siguiente del 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje. Tomaron su almuerzo al pie del monte Sartaba, que domina el Valle Jordano, y prosiguieron el camino, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada en las afueras de la ciudad. Después de la cena y las conversaciones sobre la opresión practicada por el gobierno romano, Herodes, el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimiento y cultura judíos, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar, es decir, arreglaron el mundo, hablaron de todo. Muy temprano por la mañana del 20 de agosto reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Allí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. La posada estaba repleta y José buscó alejarse con parientes lejanos, pero todos los cuartos en Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar granos frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortinas de lona y ellos se consideraban afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado salir inmediatamente para registrarse, pero María estaba cansada, se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual él accedió. Pues bien, este es el epígrafe 7, el viaje a Belén. Vamos con el 8, el nacimiento de Jesús. Pues vamos a ver la versión del libro de Durantia sobre uno de los acontecimientos, como todos nosotros sabemos, más celebrados durante toda la historia judeocristiana de la humanidad. En fin, cristiana. Pero celebración, la Navidad, que bueno, pues al final se ha convertido en un reconocimiento mundial, ¿no? De esas fiestas, con el fenómeno de la globalización. Pues bien, dice así: durante toda esa noche María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores de parto ya se habían evidenciado, y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón, Jesús de Nazaret. Jesús había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución.
y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Y al octavo día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, Yeshua, Jesús. Bueno, es difícil no emocionarse al leer todo esto, pues por razones obvias que todos entendemos. Al día siguiente al nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó. Y este le llevó a ver a un amigo rico de él, que tenía una habitación en la posada. Y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas hasta que consiguieron hospedarse en la casa de un pariente lejano de José. El segundo día después del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Elizabeth, su prima lejana, su prima segunda, diciéndole que había llegado su hijo. Elizabeth, madre de Juan Bautista, respondió invitando a José a ir a Jerusalén para hablar de todos sus asuntos con Zacarías. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para encontrarse con Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth estaban sinceramente convencidos de que Jesús estaba destinado a ser el liberador judío. Provenían de esa línea familiar de María, en la cual estaban muy identificados con los movimientos de liberación de los judíos respecto de otros pueblos dominantes históricamente. Y que el hijo de ellos, Juan, sería con el tiempo el jefe de sus ayudantes, el hombre de destino y su brazo derecho. Como María compartía esas opiniones, no fue difícil convencer a José de que se quedaran en Belén, la ciudad de David, para que Jesús eventualmente pudiera llegar a ocupar el trono de Israel como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de 1 año en Belén, dedicándose José a su oficio de carpintero. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia se les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país que él había tenido un sueño en el cual se le informaba de que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en el pueblo judío. Los 3 sacerdotes partieron, pues, en búsqueda de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban por volverse a Ur, cuando conocieron a Zacarías, quien les transmitió su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron ofrendas junto a María, su madre terrenal. El niño tenía casi 3 semanas al tiempo de esta visita. Pues bien, no hubo
pastores con presentes, pero sí hubieron los Reyes Magos de Oriente. Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. Pues bien, antes de continuar, 12 de la mañana del día 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. He dicho antes después, pero es antes. El que quiera hacer una carta natal de Jesús, pues ahí tiene ya todos los datos. El 29 de mayo del año 7 antes de Jesucristo hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y es un hecho astronómico notable el que conjunciones similares ocurrieran el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. 29 de mayo, 29 de septiembre, 5 de diciembre. 3 conjunciones similares de gran importancia astronómica. Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los Reyes Magos adoradores conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido. La mente oriental y del cercano Oriente se deleitan las fábulas, dice el libro de Urantia, e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En la ausencia de la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a otra, era muy fácil que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones finalmente se aceptaran como hechos, con lo cual tampoco hubo estrella que guiase a los Reyes Magos de Oriente. Bien, eran sacerdotes provenientes de la Mesopotamia, sacerdotes de Ur, y llegaron pues porque otro de ellos tuvo un sueño y debía ser pues bastante famoso por sus sueños premonitorios, y estos le hicieron caso y efectivamente después de estar buscando en Jerusalén varias semanas, como dice el libro de Urantia, pues acabaron encontrándose con Zacarías, quien les dijo que seguramente el niño que buscaban acababa de nacer en Belén, y así lo encontraron. Bien, pues aquí acaba el epígrafe 8 y pasamos al 9. El 8 este que hemos leído era el nacimiento de Jesús, un hecho muy emotivo para todos los que provenimos de la tradición cristiana, pero, en fin, desprovisto de todo ornamento y avalorio que se le ha ido añadiendo posteriormente durante toda la historia de la humanidad. 9. La presentación en el templo. Moisés había enseñado a los judíos que todos los hijos primogénitos pertenecían al Señor y que, en lugar de su sacrificio, tal cual se acostumbraba en las naciones paganas, ese hijo primogénito podría vivir siempre y cuando sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 siclos a un sacerdote autorizado. También existía una reglamentación mosaica que mandaba que la madre, después de cierto periodo de tiempo, se presentara o que alguien hiciera el sacrificio correspondiente en su nombre en el templo para purificarse. La madre. Era costumbre efectuar ambas ceremonias al mismo tiempo. La de redimirlo con el pago de 5 siclos y la de que la madre se presentase en el templo para purificarse. Redimir al niño con el pago a un sacerdote autorizado de 5 siclos y que la madre se purificase. Bueno,
Por consiguiente, José y María fueron al templo de Jerusalén, en persona, para presentar a Jesús a los sacerdotes para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María a la supuesta suciedad del alumbramiento. Así eran las tradiciones judías de aquella época. En las cortes del templo se encontraban con frecuencia dos personajes notables, Simeón el cantor y Ana, una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana era de Galilea. Casi siempre estaban juntos y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, marido de Elizabeth, a quienes Zacarías les había confiado el secreto de Juan y de Jesús, con lo cual este Simeón cantor y esta Ana poetisa eran conocedores de las anunciaciones de Gabriel, tanto a Elizabeth como María, diciéndoles respectivamente lo que iban a ser sus hijos, Juan y Jesús. Estos Simeón y Ana eran conocedores de esta circunstancia. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías, y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el espléndido liberador de los judíos. Zacarías sabía qué día vendrían José y María al templo con Jesús, y había prometido indicar a Simeón y a Ana, mediante un gesto especial de saludo con la mano, en la procesión de niños primogénitos, quién era Jesús, como ¿qué es este? Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón cantó, para sorpresa de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. Este fue su himno de redención del Hijo primogénito. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos en la casa de su siervo David. Así como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros progenitores y recordar el santo pacto, juramento que hizo a Abraham nuestro padre, otorgándonos la dádiva de la liberación de nuestros enemigos para que podamos servirle sin temores, en santidad y rectitud, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño prometido, te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimientos de salvación a su pueblo, en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por el sendero de la paz. Dejad, oh Señor, que este tu siervo se aleje en paz, de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación, que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos. Luz resplandeciente para esclarecimiento aún de gentiles y para la gloria de tu pueblo de Israel. Pues bien, cuando cantó esto Simeón, compuesto por Ana, pues José y María se quedaron, en fin, boquiabiertos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién les ha dicho a estos nada? Camino de vuelta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sin aliento. María estaba turbada por las palabras de despedida de Ana, la anciana poetisa. José no aprobaba este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías ansiado del pueblo judío. De estas situaciones ya se tenían que ir acostumbrando José y María, porque iban a tener muchísimas. Pues bien, aquí acaba el epígrafe 9, la presentación en el templo,
Y vamos al último epígrafe de este documento 122 y, por tanto, final de sesión. Va a ser una sesión corta, pero vamos a ir haciendo sesiones que coincidan con finales de capítulo para no complicar la cuestión de las grabaciones. Epígrafe 10. Herodes actúa. Pero los espías de Herodes no estaban ociosos. Cuando le informaron acerca de la visita a Belén de los sacerdotes de Ur, Herodes mandó que estos caldeos aparecieran ante su presencia. Les interrogó diligentemente a estos hombres sabios acerca del nuevo rey de los judíos. ¿Quién es ese que dicen por ahí que es el nuevo rey de los judíos, que acaba de nacer? Pero le proporcionaron muy poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer venida a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes, insatisfecho con esta respuesta, en algún momento el mismo Jesús llegó a calificar a Herodes, según el libro de Urantia, de viejo zorro. Sí, pues bien, ya lo veremos cuando ocurre eso, que es, pues bien, en el momento en el que muere José, precisamente haciéndole una obra a Herodes. José empezó como carpintero, pero después evolucionó a contratista. Y una vez muerto José, María no cobró el dinero que le debía Herodes a José. Y entonces Jesús fue cuando le calificó de viejo zorro. Pues bien, aquí demostró ser un viejo zorro. Herodes, insatisfecho con esta respuesta, les despidió con una bolsa de dinero, mandándoles que encontraran al niño, para que Herodes también pudiera adorarle, puesto que habían dicho que su reino sería espiritual y no temporal. Ya sabemos que lo que pretendía era otra cosa Herodes, porque temía que le arrebatase su reinado. Pero como estos hombres sabios no regresaron, Herodes entró en sospecha. Mientras pensaba en estos hechos, volvieron sus espías y le dieron un informe completo sobre los recientes acontecimientos en el templo, el canto de Simeón de la poesía de Ana respecto de la naturaleza esperada como Mesías prometido de Jesús, trayéndole una copia de parte de la canción que Simeón había cantado en las ceremonias de redención de Jesús. Pero no se les había ocurrido seguir a José y María. Herodes se enfadó con ellos cuando le dijeron que no sabían a dónde se habían dirigido la pareja con el niño. Mandó que partieran espías para ubicar a José y a María. Habiéndose enterado Zacarías y Elizabeth de que Herodes había mandado buscar a la familia de Nazaret, permanecieron alejados de Belén. Al mismo tiempo se ocultó al niño varón en la casa de unos parientes de José. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Aun durante el tiempo de las ceremonias de la purificación en el templo, José se consideraba lo suficientemente pobre como para justificar su oferta de 2 palomas jóvenes para la purificación de María, tal como Moisés había mandado para la purificación de las madres pobres. 2 palomas jóvenes. Como después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían ubicado a Jesús, y puesto que se sospechaba que el niño todavía estaba oculto en Belén, Herodes ordenó una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y el asesinato de todos los niños varones de menos de 2 años de edad. Este viejo zorro. Esta es una de las pequeñas cosillas que nos indican el estado de la cuestión en el mundo antes de llegar Jesús. Estas barbaridades de las que se cometían habitualmente, esta era pues una, en fin,
intermedia, no era extrema. Herodes ordenó una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y el asesinato de todos los niños varones menores de 2 años de edad. Así Herodes pensaba asegurar la destrucción del que sería, al crecer, el rey de los judíos. Así perecieron en un día 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato eran acontecimientos comunes en la corte de Herodes, aun dentro de su familia inmediata, como después se encargó de desvelar la historia. La matanza de estos infantes ocurrió a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de 1 año de edad. Pero había creyentes en la venida del Mesías aún entre los miembros de la corte de Herodes. Y uno de ellos, al enterarse de la matanza de los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez despachó un mensaje a José. La noche antes de la masacre, José y María salieron con el niño de Belén camino a Alejandría, en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos a Egipto con Jesús. Zacarías les dio el dinero necesario para ir a Alejandría, donde José trabajó de carpintero. María y Jesús se alojaron con parientes de la familia de José en buena situación económica. Así vivieron en Alejandría por 2 años enteros, regresando a Belén tan solo después de la muerte de Herodes. Y no sería esta la última vez que Jesús estaría en Egipto. Ya lo veremos cuando nos relate el libro de Urantia los viajes de Jesús entre el momento en el que pudo ya dejar el deber de sostén de su familia que había asumido desde la muerte de José, hasta que decide comenzar su vida pública. Años en los que en los evangelios poco se dice y que el libro de Urantia describe con total lujo de detalles. Pues bien, aquí acaba este documento 122 con este epígrafe 10, Herodes actúa, y dejamos para la siguiente sesión el comienzo del documento 123, que se titula La infancia de Jesús. El 122 es el nacimiento y la infancia de Jesús y el 123 es la infancia de Jesús. Pues bien, sin más preámbulo, aquí lo dejamos. Prospector.